mejores. Por hacer una revisión rápida de cuáles son esos antecedentes que me permiten a mí decir que estoy en condiciones de llegar a la Asamblea. Desde el punto de vista profesional, como ingeniero y como constructor, he tenido experiencias en el sistema de compras públicas, por ejemplo, en el sistema de la construcción eléctrica nacional, en las cuestiones tarifarias, en las cuestiones de inversión. Eso desde el punto de vista profesional, desde el punto de vista de desarrollo, desde el punto de vista de producción. En cuanto a la preparación de proyectos y de propuestas, con sus antecedentes, con su base legal y con un informe ejecutivo bien planificado, como lo hemos hecho, como ya tenemos más de 10 propuestas listas para llevar a la Asamblea y una serie aproximada de 60 ideas que van a fortalecer la intención de desarrollo que tenemos, esa voluntad de desarrollo que tenemos, es porque fuimos parte del Banco del Estado, porque fuimos asesores nacionales de proyectos de inversión en relaciones con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la Corporación Andina de Fomento, con la Corporación Financiera. Es decir, hemos tenido no solamente los contactos y hemos conocido los procesos evaluatorios, sino también los desarrollos en cuanto a propuestas y presentación de proyectos. Y el más cercano, el que de pronto identifica un poco más la gente, es el tema de la comunicación social. Yo desde los 17 años soy comunicador social. Yo he trabajado junto a mi padre muchísimo tiempo, hasta sus últimos días de vida, y he estado, como lo decías hace un momento, en radio, en televisión, en diarios. Pero, ¿qué es lo que me genera eso? ¿Cuál es el conocimiento? ¿Cuál es la amplia posibilidad que me da para llegar a los sectores sociales? Es precisamente el contacto diario con cada uno de ellos. Contacto con los sectores comunitarios, profesionales, gremiales, políticos. Nosotros hemos conversado, hemos dialogado, hemos entrevistado y hasta hemos enfrentado desde el punto de vista de la entrevista y la comunicación social a presidentes, y hablo en plural, presidentes, vicepresidentes, presidentes de asambleas antes de congreso, ministros, ciudadanos comunes, gente que de los barrios va y se queja. Y hemos conseguido muchas veces que las autoridades nos escuchen, no a nosotros por nuestras propuestas, por nuestros reclamos, sino a la ciudadanía a través de nosotros. Eso no solo nos ha llenado de satisfacción, sino de experiencia para poder decir, tenemos la opción de ser legisladores, de ser asambleístas, no de escritorio, sino de campo y de lucha. Interesante. Ahora, Rodolfo, ustedes como Centro Democrático, Lista 1, están aliados con Pachacuti, ¿no? Tenemos entendido que respaldan al presidenciable Paco Moncayo, pero también la izquierda democrática tiene su propia lista de candidatos asambleístas. ¿Por qué esta alianza con Pachacuti? ¿Por qué el respaldo a Paco Moncayo? El respaldo a Paco Moncayo porque es la mejor opción. Él ha coincidido en que debemos volver la mirada al campo y la provincia del Oro es un sector de alta capacidad productiva agrícola. Y evidentemente, en el momento en que pensamos reactivar la actividad productiva agrícola, agropecuaria en general, nosotros estamos pensando en que la provincia del Oro se va a desarrollar. Y más allá de eso también, los incentivos para inversión, la reducción de tantos impuestos, los estímulos tributarios, así como la seguridad jurídica va a permitir inversión y vamos a poder industrializar nuestros productos y darle un valor agregado al producto de origen, al que generan nuestros agricultores en la provincia del Oro. Entonces, ese es uno de los elementos que nos ha motivado a apoyar a Paco Moncayo. Y por supuesto la firmeza, la decisión, el nivel de ejecutividad que demostró cuando estuvo como alcalde de Quito en 2 oportunidades. Esa voluntad que sin prepotencia es llena de firmeza para tomar decisiones. Esa lucha contra la corrupción. Paco Moncayo es un hombre transparente. Y la lucha contra la corrupción va a ser uno de los pilares fundamentales del nuevo gobierno. No podemos seguir permitiendo que las Odebrecht, que los Capayas se lleven en sacos la cantidad de recursos, bueno, en sacos por decir una figura, ¿no? Pero se lleven los recursos que deberían servir para salud, que deberían servir para educación, que deberían servir para mejorar la situación social del país, para inversión, para apoyo productivo a través de recursos de la banca estatal, de las financieras estatales, y que se los lleven con toda frialdad y después simplemente ya no están aquí, entonces enjuícielos, pero no van a la cárcel, no devuelven el recurso. Debe haber una fiscalización seria, firme, severa, sin ningún tipo de venganza ni revancha, pero sin claudicar y sin impunidad. Y eso es lo que propone Moncayo.
Lo que proponemos nosotros, apoyamos nosotros. Perfecto, y has tocado un punto importante, ¿no? Hacer reformas en las leyes respecto a la corrupción, ¿no? Esto debe tratarse de otra forma. Y ya que entramos a ese campo, Rodolfo Fernández, si logra la ciudadanía darte la oportunidad de ser asambleísta, ¿qué propuestas estarías llevando a la Asamblea Nacional para mejorar algunos aspectos, no solo de la provincia, sino del país? Correcto. En cuanto al tema del país, ya te he dicho hace un momento, estamos apoyando firmemente y es más, contribuimos con la generación del producto final, que es la recuperación del empleo. Empleo, ¿cómo nace esta situación de dar empleo, de generar confianza, de tal forma que nuestros ciudadanos ecuatorianos, hombres y mujeres, tengan empleo a largo plazo? No es que un día les contraten y al siguiente día ya no, que a través de la tercerización se precarice la función del empleo en el país. No, la misión que tenemos es la generación de esa seguridad jurídica, seguridad tributaria, incentivos, rebajas en una cantidad de impuestos, como por ejemplo el impuesto a la salida de capitales. No podemos esperar que vengan los recursos y después no puedan salir y tengan que pagar el 5%. Alguien trae $100 para hacer una inversión aquí y lo que ocurre es que cuando quiere recuperar su dinero y volverlo al sitio donde llega, tiene que llevarse solamente 95. Entonces se está castigando el estímulo a la inversión privada y la inversión externa, inversión privada nacional e inversión privada externa. Todas estas cosas van a permitir, cuando ya la seguridad jurídica se dé, queremos establecer un periodo en el cual no se cambien las reglas de juego desde el punto de vista tributario, para que vengan con confianza, y los incentivos tributarios para que aquellos que pongan, especialmente en el sector productivo, algún tipo de inversión, tengan pues un tiempo de recuperación de sus recursos sin los pagos de los impuestos. Desde el punto de vista de compras públicas, con los recursos del Estado, que no haya más corrupción. Estamos planteando reformas al Sistema Nacional de Compras Públicas para que los jóvenes que salen de las universidades les garanticen el empleo también desde el punto de vista estatal. Pero que aquellas personas en general, los adultos y los adultos mayores, puedan tener oportunidades de brindar sus bienes y sus servicios al Sistema Nacional de Contratación, porque en este momento lo que se hace es todo a dedo, todo tráfico de influencia, todo a través de las coimas. Ahí están los resultados con la Odebrecht, allí tenemos los resultados, allí tenemos el ejemplo, el mal ejemplo que ha cundido en el país. Dicen, alguien nos decía, no se puede frenar la corrupción de un tajo. No, pero tenemos que empezar y tenemos que llevar adelante un proceso de freno a la corrupción, porque el país no puede seguir perdiendo dinero, es dinero de todos que se están llevando en grandes cantidades, quienes están aprovechándose de las funciones del Estado para poder hacer este tipo de contrataciones y obtener las coimas respectivas, como se han presentado las denuncias hasta este momento. Perfecto. En el ámbito, Rodolfo, de lo que tiene que ver con la producción, ¿no? Agrícola, camaronera, la minería en la provincia de El Oro, o tal vez el comercio que se maneja desde Huaquillas en la ciudad transfronteriza, ¿qué propuestas tendrías en mente? Rápidamente le voy a mencionar. Vamos por el sector agrícola. Estamos preparando y presentando para promover en la Asamblea Nacional una moratoria de las deudas de los agricultores con la banca y las financieras públicas. Es decir, un plazo prudencial para que haya una recuperación sin que tengan la asfixia y la presión de los pagos respectivos, que no lo pueden hacer. En segundo lugar, que el Banco del Estado se capitalice lo suficiente, porque nació con menor capital productivo que el Banco de Fomento. Es cierto, eso se creó por un decreto presidencial, pero evidentemente desde la Asamblea se pueden tomar medidas en la ley agraria para poder recapitalizar este Ban Ecuador y entregarle los recursos a los productores que los necesitan. En tercer lugar, que los acuerdos de libre comercio que se hacen y que se deben continuar y que se deben fortalecer con países amigos, con grandes mercados internacionales, beneficien no solamente al Estado a través de los aranceles, sino también, no solo al Estado y a los exportadores, porque los exportadores, cuando crecen los precios, ellos ganan más, cuando bajan los precios, ellos ganan menos, pero los productores siempre ganarán lo mismo. Y no solo eso, hay que dar el vuelto por debajo, los productores, a los intermediarios, a los exportadores. Entonces, esas cosas tienen que acabarse. Los acuerdos de libre comercio deben beneficiar a los productores también. Son 3 ejes para el tema agrícola y hay más. Por cuestiones de tiempo no se los menciono, pero esos son los fundamentales. Desde el punto de vista comercial, una zona de libre comercio Huaquillas y la frontera, porque las leyes tienen que ser nacionales, no locales,
Pero, ¿qué pasaría en el momento en que haya zona de libre comercio en Huaquillas? Cuando se introduce el producto al resto de la provincia o al resto del país, los impuestos los van a volver a cargar y la gente va a decir, ¿para qué voy a comprar a Huaquillas si el producto me va a costar igual que si lo compro en Guayaquil o en Quito o en Cuenca? Pues no. El tema es, si está libre de impuestos en Huaquillas, al nacionalizarse el producto, que pague menos impuestos, menos IVA, menos aranceles. Es decir, la nacionalización del producto, incluso menos de recursos que tienen que ver con los impuestos propiamente dichos, en cada categoría del producto. Cuando se ingresa la mercadería al país, que pague, nosotros proponemos incluso un 50% de los tributos, esa mercadería. Por lo tanto, si usted compra algo que en el centro del país le cuesta $10, en Huaquillas le costó 3 por la liberación de impuestos, no tiene que pagar los 7 de impuestos, tendría que pagar 3 o 4 dólares. Esa mercadería que la compró en Huaquillas le va a costar 7 y no 10. Eso es un ejemplo de lo que estamos planteando, de lo que proponemos a través de una reforma legal que no solo va a servir para Huaquillas, sino para la zona fronteriza en general. Colombia es otro de los que, Tulcán y la frontera con Colombia es otro de los puntos críticos que tenemos en el país. Desde el punto de vista minero, el derecho artesanal del minero artesanal, del pequeño minero, no puede ser conculcado. No se puede echar al abandono para que después vuelvan a llenar cinturones de miseria esas personas e incluso pueden algunos caer en la delincuencia por la necesidad de llevar recursos a sus familias. Hay muchos mineros de tradición, de familia, y tenemos que respaldarlos. Tiene que haber una base legal aplicable. En este momento lo hay, pero desgraciadamente se ha descuidado por parte de las autoridades. Los únicos responsables y culpables son los mineros, no son las autoridades, no son los demás. No puede ser así, ellos no pueden ir a parar a la cárcel por un trabajo que pueden hacer. Redistribuyan sus zonas de minería. Además, a que haya una buena coordinación con las grandes mineras, que en parte también son responsables de lo que está pasando. La gran minería, las autoridades y los artesanos que no están cumpliendo en determinados casos con la cuestión ambiental y con las seguridades que se necesitan, deben entre todos, con la autoridad y con la ley, debe establecerse mecanismos para superar ese problema. Y lo mismo pasa con la cuestión en agricultura y en otros campos que nosotros creemos que deben ser atendidos. Y a eso apuntamos. Mire usted, son cuestiones puntuales que nosotros tenemos preparadas para llevar a la Asamblea. No son solamente ideas sueltas. Ni improvisaciones. Todo está ya muy bien preparado. Rodolfo, tenemos ya la parte final de la entrevista. Tienes 20 o 30 segundos para dar tu mensaje específico a esta gente del Guabo que está viendo esta entrevista y que los barboneños también desde el día de ayer ya pueden ver esta señal. Estamos en todo el cantón. Muchísimas gracias. Decirle, como lo hemos dicho, a nuestros conciudadanos, a nuestros amigos, hombres y mujeres del Cantón El Guabo, hemos estado por Barbones, cuánta simpatía, cuánta alegría en el paso de nosotros por allí. Hemos estado en Bajo Alto, tanto los nativos cuanto los turistas. Nos han pedido cuándo van por Zaruma, cuándo van por Portobelo, cuándo van por Huaquilla, porque vienen de todas partes. Este es el balneario que por vía terrestre se puede llegar y la verdad es que es impresionante. Hemos estado por diferentes sectores del Cantón El Guabo y esa alegría la queremos transmitir a ustedes. Decirles que vamos a ser asambleístas de campo, asambleístas de lucha, no asambleístas de escritorio, que vamos a defender la producción agrícola y especialmente el bananero, especialmente al jornalero. Debe respetarse el precio oficial de la caja de banano y tenemos también mecanismos para que eso ocurra con el general Paco Moncayo a la presidencia de la República. Los asambleístas de Centro Democrático con Pachacutic, este amigo de ustedes, Rodolfo Fernández Baidal, va decididamente a enfrentar con voluntad, con valentía, con firmeza y con vuestra confianza, va a representarnos a todos. Vamos a desafiar a la clase política y económica que nos ha dominado, que nos tiene en crisis, porque el país tiene que salir adelante, va a salir adelante por ustedes y para ustedes. Muy bien, Rodolfo, muchas gracias. Te decimos lo mismo que a todos los candidatos, que ganen los mejores. Y gracias por haber comparecido a esta importante entrevista. Estaremos invitándote nuevamente en las semanas posteriores.